La complejidad es inherente a nuestro mundo. Cada entidad en el planeta tiene infinidad de propiedades que se relacionan con las propiedades de otras entidades en infinidad de maneras, directamente o indirectamente. Si se pretende conocer algo acerca del mundo, desde el fenómeno más cotidiano, como el estudio de una manzana cayendo de un árbol, o un estudio más complejo, como la manera de colocar un satélite en órbita, es impensable lograrlo sin la habilidad de abstraer. La abstracción es una de las principales técnicas del pensamiento computacional en el proceso de solución de problemas. El término abstracción se entiende popularmente en algunas ocasiones con un significado contrario al que tiene en realidad. Cuando algo parece excesivamente complejo o de difícil entendimiento, por ejemplo una obra de arte, se suele expresar "es muy abstracto". Por el contrario, la abstracción es el filtro utilizado para quedarse con lo que se considera esencial, eliminando toda la complejidad innecesaria. En esta diapositiva muestro dos definiciones de abstracción. Un concepto general formado por la extracción de características de ejemplos concretos. Esta definición enfatiza el proceso de generalización para identificar la esencia del objeto. La segunda definición. El acto de dejar fuera de consideración una o más propiedades de un objeto complejo para atender otras. Esta definición enfatiza el proceso de eliminación de los detalles para enfocar la atención en determinadas propiedades del objeto. Entonces, la primera característica de la abstracción que estudiaremos es la generalización. La generalización es el proceso de formular conceptos genéricos a través de la extracción de cualidades comunes de ejemplos concretos. Los ejemplos concretos en este caso son los perros. Las personas extraen cualidades de ellos, que les permite reconocer a otro animal como un perro o no, aunque sea de una raza diferente. De manera similar, abstraer de un ahuehuete, un fresno, un ocote y un eucalipto el concepto general de árbol implica extraer información esencial que lo caracteriza y que se puede aplicar para ser incluido dentro de la categoría general de los árboles, como lo son número de troncos, un árbol tiene un solo tronco, tiempo de vida, los árboles duran más de 2 años, material del tronco, que es leñoso, ramificación, en el caso de los árboles ocurre a cierta altura, de modo que un arbusto abelia no puede generalizarse al concepto de árbol, porque se ramifica desde su base, es decir, no tiene cierta altura, y por esta razón tiene varios troncos. Ahora estudiaremos la segunda característica de la abstracción, la eliminación de los detalles. La eliminación de los detalles es el proceso de dejar fuera de consideración una o más propiedades de un objeto, con la finalidad de enfocarse solo en algunas propiedades. En función de lo que se pretende representar, la abstracción indica qué debe ser considerado relevante, qué detalles deben eliminarse, cuál es el núcleo y hasta qué punto debe simplificarse una representación. El beneficio y valor de una abstracción particular dependen de su finalidad. En el caso de los iconos del metro de la Ciudad de México, el diseñador se documentó con la información relacionada a la estación y creó una representación visual que resalta la identidad de esa estación. Imagina que tienes que realizar un informe médico. El paciente cuenta con una infinidad de propiedades, como lo son nombre, edad, color de ojos, temperatura, signo zodiacal, etc. Mediante el proceso de abstracción, excluimos todas aquellas propiedades que no tienen cabida en nuestro estudio o análisis, de modo que las características razonables a considerar son nombre, edad, peso, temperatura, tipo de sangre, nivel de glucosa. La abstracción es precisamente la capacidad de aislar los detalles que son relevantes para el problema en cuestión. Un nivel de abstracción se refiere al grado de detalle con el que se especifica una representación. Una representación de alto nivel de abstracción especifica menos detalles. Una representación de bajo nivel de abstracción presenta más detalles. Por ejemplo, en las imágenes podemos ver dos mapas. El mapa izquierdo del metro de la Ciudad de México está en un nivel de abstracción más alto que el de la derecha. Dicho mapa únicamente muestra las líneas del metro, y los trazos de las líneas no son como los reales. No obstante, para un usuario del metro es más fácil y útil, porque resalta la información que le importa y necesita.
El mapa de la derecha es un mapa en un nivel de abstracción más bajo. Incluye líneas del metro, calles, avenidas principales, áreas verdes, etc. El tamaño y forma de las calles está basado en la geometría real. Es un mapa que puede ser más útil para una persona que se trasladará en coche por la ciudad. Es muy importante pensar en un problema o diseño de un sistema en varios niveles de abstracción, para primero concentrarse en el qué y posteriormente descender en niveles de abstracción y llegar al cómo. La habilidad de abstraer nos permite crear modelos. Un modelo es una representación abstracta que permite analizar o describir un fenómeno o sistema, ignorando los detalles irrelevantes para un contexto. Siendo una vista simplificada del problema, un modelo permite mejorar el entendimiento enfocándose exclusivamente en las partes relevantes. Por ejemplo, si queremos modelar el movimiento de un vehículo, podemos abstraerlo como un rectángulo al que le asignamos la longitud del vehículo real, una posición x sub y una velocidad v sub i en el tiempo t. Por ejemplo, el modelo de la caída libre se representa matemáticamente como y f sub 0, que representa la posición inicial del objeto, en este caso la manzana, más p sub 0, que representa la velocidad inicial de la manzana, más un medio multiplicado por a, que representa la aceleración, y está dada por la fuerza de gravedad de la Tierra. Y finalmente multiplica por t al cuadrado, donde t representa el tiempo. Este modelo nos permite constatar la eliminación de los detalles. El movimiento de la manzana solamente es influido por la fuerza de gravedad. Infinidad de propiedades que también intervienen en el fenómeno del movimiento, como la resistencia ejercida por el aire, son descartadas. La utilidad del modelo depende de su aplicación. Este modelo resultará útil para entender cómo se mueven los objetos en el vacío. Sin embargo, si se utiliza para predecir el movimiento de un proyectil en un entorno donde la resistencia del aire o la temperatura intervienen de manera significativa, entonces, probablemente el modelo dará resultados erróneos. El conocimiento humano está dividido en diferentes áreas de estudio, porque cada una se enfoca en un aspecto específico de la realidad. Cada disciplina tiene sus propias abstracciones. En ese sentido, la abstracción es un concepto clave en toda la actividad humana y en cualquier área de estudio, como la matemática, la física, la biología o el arte. La habilidad de abstraer se aplica en cualquier actividad de nuestra vida. Por ejemplo, al preparar una presentación, seleccionamos qué ideas capturan la esencia del tema que deseamos exponer. Cuando resolvemos un problema matemático o escribimos un programa por computadora, debemos pensar en qué estructuras matemáticas o computacionales debemos utilizar para representarlo y resolverlo. Por ejemplo, si estamos desarrollando un videojuego y queremos crear un personaje de un androide, debemos pensar en qué atributos lo caracterizan y qué comportamiento se ejecutará. Posteriormente, dicha abstracción puede implementarse en un lenguaje de programación.